la que cerró los ítems para el segundo parcial, el tema era muy importante porque ese tema nos sirve, nos va a servir de apoyo para entender, si es que queremos entender, el significado más profundo del derecho, entre otras cosas, es el de ser una herramienta cultural obligatoria. Vimos algo importantísimo, vimos la crítica como rasgo de nuestra propia existencia y que esa crítica es la que nos permite analizar cualquier cuestión relevante, cualquier hecho o hechos, en plural, o facticidades, porque eh, arrancamos ahí desde una pregunta. Y esa pregunta es, no solo es fundamental para la condición humana, pero es fundamental también para esta disciplina. Si algo es como debe ser. Yo había hecho, creo que hay que hacer permanente énfasis y hincapié en esto. Eh, Nosotros debemos estar preparados para investigar, indagar si algo es como debe ser, porque se nos presenta la realidad como algo que está ahí. Cuando digo realidad, eh, en su dimensión más amplia, no pretendo utilizar un concepto de realidad o sentido demasiado filosófico, sino lo cotidiano, lo concreto, lo que se ve, lo que se palpa, lo que está en nuestro mundo, en nuestra vida constantemente y cotidianamente los 365 días del año. Si algo es como debe ser. Y esto después nos va a llevar, por supuesto, a otro dato importante que ya tiene que ver con el derecho. Cómo se adecua si algo es como debe ser desde el derecho. Y voy a marcar ahora algo que después vamos a recuperar, pero que también me parece esencial, y es que los seres humanos actuamos. ¿Por qué actuamos? Y se suele decir que actuamos porque o hacemos cosas cuando tenemos razones o cuando hay razones para hacer algo. Y esto es cierto, nosotros nos manejamos con ciertos deseos, intereses ante los otros, ante los demás, y esto nos lleva a la acción. Pero también ahí va a haber que hacer, ya empezar a entender un distingo que no se suele hacer, que no se suele hacer, perdón. Por un lado tenemos la explicación de lo que hacemos, que podríamos denominar los motivos por los cuales hacemos algo. En terminología teórica, esto sería las razones explicativas. ¿Por qué tomaste agua? El motivo sería porque tenía sed. Razones explicativas. Pero por detrás de esto, yo no diría más importante, pero sí, si se quiere entender fenómenos como el que nosotros estamos estudiando, normativos, como el derecho, hay otros. Por ejemplo, si tuviéramos filosofía moral o ética, las razones que justifican lo que yo estoy haciendo. Y esto se tiene que entender bien. Por ejemplo, porque cuando yo me preparé, cuando estudié Derecho, esto prácticamente no, estaba desconocido. Nunca se hablaba de esto, nunca se habló de esto, ni como sobreentendido, ni como implícitamente entendido. Y esto es esencial para poder entender, entre otras cosas, las normas. ¿Mm? De las normas ya habíamos hablado en el sentido crítico, o para entender que la norma no es un acto de voluntad que puede mostrar explícitamente o implícitamente los deseos o los intereses de alguien que es el que la dicta, y que ya es una norma por una cuestión ritual, porque quien la dicta conforme a un procedimiento. Acá vamos, tenemos que ir necesariamente por otro lado, esta creencia, insisto, esta creencia unánimemente aceptada. ¿Mm? Y eso solo puede, si se quiere, cuestionarse o entenderse viendo al derecho como algo, sí, nos va a impulsar a actuar, pero
no nos va a impulsar a actuar por deseos o por los deseos que tengamos. Actuamos normalmente, habitualmente, en base a deseos o en base a estratégicamente obtener ciertos intereses o resguardar ciertos intereses, que esto también lo hacemos cotidianamente, nos movemos por nuestros deseos y por nuestros intereses. Pero la ecuación, desde el punto de vista del ser humano, solo se puede agotar o completar si esto que hacemos desde el punto de vista de los deseos y desde el punto de vista de los intereses está justificado. Y acá viene lo más importante para lo normativo, llámese derecho o moral, justificar aquellos comportamientos. Esto, unido a lo de la crítica, son herramientas impresionantes para poder llegar a entender lo que significa el derecho. Dicho esto, después va a haber en algún momento un análisis pormenorizado sobre esto, pero son cuestiones que quisiera que ya se vayan teniendo en cuenta, se refresquen o se vea la importancia que tiene. Vamos a acercarnos al derecho con la siguiente prevención. Muchas veces la teoría tradicional, cuando se hablaba del derecho, cuando uno intentaba contar el derecho y hacía referencia a situaciones sociales o a datos sociales que son parte de una disciplina formal como la sociología, cuestionaban, impugnaban este acercamiento. Esto, por ejemplo, lo hace, entre otros, volvemos siempre a la referencia, lo hace Kelsen. Kelsen cuestiona todo acercamiento al derecho que implique hablar de vínculos sociales, porque él dice esto tiene que ver, o esto hace que el derecho se acerque peligrosamente a la sociología. Por eso él niega cualquier vínculo con otra disciplina que no sea el derecho mismo. Niega que se puedan trazar puentes o que sea necesario trazar puentes entre la sociología y el derecho. Por el contrario, consideramos que es esencial la sociología, porque no se trata de estadísticas sobre cuestiones o meramente describir estados de hecho, sino indagar en aquello que hace o que va a explicar por qué aparece el derecho. Porque el derecho es un vínculo, es una forma de vinculación social. El proto, diría Sergio Cota, el protofenómeno o lo último que no vamos a poder encontrar si indagamos en el derecho va a ser esto, que es un vínculo, es una manera de vincularse, de vincularnos con los demás. Entonces, si no hacemos previamente un análisis de las maneras como nos vinculamos los seres humanos en sociedad, no vamos a poder entender el derecho. O el derecho terminará siendo algo completamente diferente. Por eso es que vamos a echar mano de la sociología. Un autor como Coyne, que ustedes tienen subido en la parte correspondiente a estos contenidos, dice que lo que hace la sociología es, trabaja con tipos sociales. ¿Qué son tipos sociales? Son abstractos. Son comportamientos que tienen, más allá de muchísimas diferencias entre sí, algo en común, algo que se repite. Esto es lo que se llama un tipo abstracto. ¿Y los sociólogos qué hacen? Extraen entonces esa nota común que se ve en muchísimos comportamientos que después son desde diametralmente opuestos a un poco parecidos y lo conceptualizan. Esta conceptualización que permite, acuérdense de las palabras genéricas, nosotros conformamos conceptos generales para poder entender fenómenos que son que aparecen por miles, pero que necesitamos un concepto que los concentre. ¿Mm? Entonces, los sociólogos hacen esto, analizan la realidad social, se fijan en las maneras en cómo interactuamos. Tengamos en cuenta esto, los seres humanos somos seres únicos e irrepetibles, por lo tanto, los vínculos que tracemos con nuestros semejantes son infinitesimales. ¿Mm?
porque somos seres únicos e irrepetibles. Ahora, más allá de esos vínculos cotidianos, hay algún dato que va a permitir comprender o entender cierta, si quiere, repetición en esos comportamientos o en esas actitudes. Y esto es lo que ellos, los sociólogos, van a denominar en relaciones sociales, vínculos sociales o formas sociológicas de coexistencia. Nos vamos a ayudar de estas formas o estas categorías obtenidas por una ideación abstracta por parte de los sociólogos y ver cómo entonces ahí nos podemos ir acercando al derecho. Hay simplemente, adelanto, ahora lo vamos a ver los esquemas, hay 4. Diría que la cuestión está agotada. Humanamente hay 4 formas de vinculación social y con esto se agota. Difícil, salvo que lo planteemos en algún juego especulativo teórico de ficción, que pueda aparecer algún otro modo de comportamiento que no esté englobado en estas 4. Y estas 4 son el resultado de una abstracción. Y no vamos a encontrar otras. Entonces, son fundamentales para acercarnos al derecho. Si podemos, no sé si vos, Paula, o Marina, si podemos ir abriendo. Ahí lo estoy abriendo. Perfecto. Ahí tenemos órdenes sociales. Estamos en busca del lugar sociológico del derecho. Una cuestión, algo que marcar respecto del término orden, que se va a repetir, vamos a ver varias veces. Órdenes sociales. Ustedes van a ver la literatura, el derecho como un orden de... ¿Qué significa? ¿A qué llamamos orden? ¿Qué queremos decir con orden? Un orden es algo que ubica, en este caso, un orden social sería una manera de vincularnos que nos ubica los unos frente a los otros en base a una lógica específica que va a depender del tipo de orden de que se trate. Orden implica convivir de determinada manera, dependiendo el tipo de orden de que se trate, y esto significa que nos vamos a vincular, nos vamos a encontrar o nos vamos a relacionar de determinada forma que no va a ser la misma ni vaya a ser igual a la de algún otro orden. Pero esto va a permitir que los podamos analizar jerárquicamente. Quiero decir, va a haber órdenes que van a permitir mejor la realización de nosotros y hay otros órdenes que van de alguna manera a impedir, retrasar la posibilidad de que el ser humano se realice. Partamos de este dato filosófico antropológico. Nosotros nos realizamos, o nuestro objetivo es realizarnos como persona, y en ese objetivo de realizarnos como persona, el ingrediente esencial, fundamental, si no esto no se produce y hay reciprocidad, es el otro, que es el dato que podemos extraer, o una de las conclusiones que podemos extraer del análisis antropológico. Bien, dicho esto entonces, órdenes sociales en busca del lugar o ubicación sociológica del derecho. Pasamos, si querés, a la segunda placa. Habla de ser personal. Sabemos que es un ser social. Aclaración: social no implica gregario, sino que social implica que en todo lo que hacemos, como decía Juan, media o está presente una relación con los demás. Es mucho más que el estar junto a otros y mucho más que el concepto tradicional o clásico de la filosofía, incluso en el propio Aristóteles, de que social implica estar o convivir junto a otros, ¿no? o pertenecer a grupos. Es muchísimo más que esto.
Segundo, resuelve sus relaciones a través del trato personal y del trato cosificante. Los sociólogos han logrado descubrir elementos recurrentes, que esta era lo que estábamos conversando recién, elementos recurrentes, lo cual permite clasificar las distintas relaciones sociales. Estos elementos recurrentes se obtienen por abstracción, como les contaba recién. Y tiene que ver, recuerden esto, para que les sea más sencillo, vincúlenlo con las palabras genéricas. Nosotros necesitamos las palabras genéricas en un diccionario, ¿para qué? Para poder entender la multiplicidad de objetos que hay dentro de una definición, que de no existir esta definición nos sería imposible entender. ¿Mm? Piensen rápidamente en el ejemplo del artículo que hablaba de las sillas. Necesitamos el concepto genérico de silla, porque el concepto genérico de silla se obtiene a través de separar de todas las sillas habidas y por haber, hasta el momento, si se quiere, ciertos datos comunes que tienen todas las sillas, más allá de las enormes diferencias que puede haber entre una y otra. Lo cual entonces permite clasificar. Habla de Aristóteles, Aristóteles hablaba, vamos a Aristóteles, algo comentamos recién, Aristóteles habla de una sociedad doméstica, la sociedad doméstica sería la sociedad afincada en grupos pequeños, familia, familia de pertenencia, amistad y vecinos o vecindario, y la sociedad política ya es esa sociedad conformada por diferentes grupos, vecinos, familia, amigos, a gran escala. Los órdenes sociales funcionan en los dos tipos de sociedades. Vamos a encontrar estas relaciones o estos vínculos como integrando un núcleo muy pequeño, por ejemplo, una familia, como integrando un núcleo muy amplio, como puede ser un Estado o como puede ser una nación. Entonces, vamos a la segunda. No sé, pero Rami sí acá porque allá. ¿Hay micrófono abierto? ¿Quieren preguntar algo? Entonces vamos al cuadro en relaciones sociales. Acá hay una primera enumeración, habla de amor, habla de reconocimiento, habla de poder y habla de violencia. Si tuviéramos que hacer una abstracción más general a esto, más general, pero que implique esta clasificación, tendríamos que hacer la siguiente diferencia, es decir, tendríamos que decir que el diálogo, nosotros somos seres dialógicos. Ser dialógico implica nuestra realización a partir del encuentro. Ahora, hay diferentes tipos de encuentro que permiten esta realización a partir o a través del diálogo. Entre las formas, hay dos formas, una más intensa que la otra en la realización de ese diálogo, que es la primera, es el amor. El reconocimiento también forma parte en el encuentro del diálogo, pero tiene no una menor importancia, sino una menor intensidad. Y como contracara de eso, hay vínculos que niegan la condición dialogal, como decía hoy, la impiden, que son, ahí está, aparece el cuadrito, vínculos dialogales, amor y reconocimiento. Vínculos no dialogales, poder y violencia. También hablamos muchas veces de vínculos positivos o vínculos negativos, o podríamos, a veces nos cuestionamos de esta manera, ¿por qué decimos que tal relación social es un vínculo positivo? ¿Positivo en función de qué? Y la respuesta es positivo en función de que permite en mayor o menor medida nuestra realización en sede social. Fíjense que si, como tendría que ser, vamos integrando todos los elementos de lo analizado y estudiado hasta el momento, ya aparece acá una vinculación interesante. Dijimos vínculos dialogales. Habíamos hablado en su momento cuando
nos referimos al género, que las normas del derecho, que eran ejemplo de palabras genéricas, eran estructuras impersonales, pero que de alguna manera buscaban la personalización de sus destinatarios. Entonces, integramos esto y nos acercamos un poco más al derecho. El derecho lo que intenta hacer es generar de una manera impersonal, a partir de sus reglas, la personalización de sus destinatarios, promoviendo un vínculo que nos hace llegar de alguna manera a convertirnos en seres personales. Pero vamos a ver ahora enseguida que no son los dos vínculos, y eso también es importantísimo, porque una mala comprensión de nuestra perspectiva puede llevar a errores o a críticas que están totalmente infundadas, como lo que en algún momento ocurrió cuando no se trata de entender bien un punto de vista, probablemente después las conclusiones que se saquen sean las equivocadas. Ya voy a volver sobre esto. Entonces, esas cuatro. Vamos a empezar por la primera, por la más intensa. Algunos la llaman relación en Cohen, se habla de relación de comunidad, cuyo núcleo es el amor. En algunos trabajos de Héctor se habla del el diálogo de amor para diferenciarlo del diálogo de respeto. Puede ser interesante definir el vínculo comunitario como un vínculo cuyo núcleo es el amor. No habría ningún inconveniente en hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque comunidad, comunitario, ¿qué implica comunidad? Creo, me pareció, o me parece haberlo dicho en algún momento, viene de común unión. Comunidad es común unión. Esa común unión entre personas tiene o lleva como núcleo, como interior a su contenido, lo que denominamos amor. Como lo dice y está tomado de Cohen, la primera frase, es la más estricta forma de ligamen social, es la más intensa, es la más profunda, es el diálogo más profundo se consigue a partir de este vínculo social de amor o de comunidad. De cualquiera de las dos maneras es válido. La segunda característica es rescatar al otro del género. Cuando dimos el ejemplo del nombre, el nombre es el primer acto de amor hacia el otro, pero además de ser un acto de amor, lo es porque con el nombre estoy separando del género a algo que, si no fuese por el nombre propio, formaría parte de una categoría completamente impersonal. Por ejemplo, en una nursery, en un hospital, 20 camas con bebés recién nacidos. Ahí están los bebés, genérico, el padre o la madre que se acerca, lo ve a través de un vidrio y luego, recién nacido, y luego le pone un nombre, está sacando a su hija o hijo del género y solo puede hacerlo a partir de ese nombre propio. Si no, es un bebé más. Es frágil, vamos a ver, vamos a tratar de ordenarlo. Frágil como todo lo humano, frágil como todo lo humano. Hay un ítem que tiene que ver con el diálogo, que es el fracaso. Héctor dice que muchas veces las promesas que derivan de las relaciones interpersonales pueden llegar a no cumplirse, y ese no cumplirse tiene que ver con el fracaso, y el fracaso forma parte de la condición humana. El ejemplo que puedo traer rápido para que ustedes puedan entenderlo, lo podemos sacar de la corporeidad. Muchas veces el encontrarnos con alguien se ve imposibilitado por dolencia física. Esta dolencia física que nos impediría trasladarnos o recibir a alguien o salir a buscar a alguien, también forma parte o explicaría el fracaso en este encuentro que se quiere, se busca, pero no se puede alcanzar. Forma parte de todo
la fragilidad que tiene la existencia humana. Es limitado. Me voy a agregar algo para explicar esto limitado, tengo que agregar algo antes previamente. También el amor puede ser objeto, como cualquier término, como cualquier realidad humana, de una actitud reductiva. Y especialmente el amor ha sido objeto en una sociedad como la nuestra de una utilización reductiva del término. Hay un mensaje. Sí, alguien mandó en el chat que hay algunos compañeros que quieren ingresar, pero está abierta para todos. Tienen que poder ingresar, no necesitan que los habilitemos. Así que en todo caso, que se desconecten y vuelven a ingresar, pero no hay nadie en sala de espera ni tampoco está deshabilitado, ¿sí? Gracias. Ah, bien. Retorno entonces. Recupero esta idea. Reductivo, porque en un artículo, en un muy breve e interesante artículo, Héctor dice, se refiere al amor en la revista Derecho y Diálogo, en Palabras sobre el Diálogo, y dice que es un término que no ha estado presente en la comprensión del derecho, ausente, dice él, de las facultades y como un término completamente desconocido. Esto es cierto por un lado. Por otro lado, hay que sumarle que a ese no formar parte, debiendo hacerlo, de la comprensión del derecho, da lugar o ha dado lugar a una, o tiene que ver con una actitud reductiva que se ha tomado del término. ¿Qué significa una actitud reductiva, una utilización reductiva del término? Es una forma de vinculación, pero coloquialmente el reduccionismo ha ido por dos lados. La primera, en entender este término exclusivamente como un vínculo referido a lo sexual, la aparición del sexo que tanto reducciona e infecciona los comportamientos humanos, hasta desnaturalizarlos. Esa es la primera reducción. Y la segunda reducción, mucho más brusca, grosero y aberrante, pero también posible. Todo lo que es negocio en el mundo es posible, es difícil eliminarlo, que es la conversión de este término a una dimensión exclusivamente o estrictamente genital, como podría serlo si lo comparamos con este tipo de vínculos entre animales. Pero esos dos reduccionismos son frecuentísimos y vacían al término amor su significado más profundo. Pero además, como dice Héctor en los trabajos, hay formas intensísimas de diálogo en donde lo sexual, si se quiere, no puede, no debe estar presente, no debería estar presente. Por ejemplo, el amor de amistad, el amor de hermanas y hermanos, etcétera, etcétera, en donde este vínculo o esta idea de sexualidad no está presente, como dice en el artículo, dice en un agregado también muy interesante, y si lo estuviera, ahí ya hay un desorden probablemente de carácter psíquico, que también ocurre. Pero esto para evitar reducir estas dos significaciones. ¿Y por qué no ha estado presente? Y no ha estado presente porque no se ha enfocado al derecho como debería enfocárselo. Si no, este término tendría que estar presente, y no es todo presente porque la enseñanza del derecho ha carecido completamente de una referencia fundamental que no tuvo durante muchísimo tiempo, que fue una referencia a lo antropológico. Intentar explicar el derecho sin ninguna referencia al ser humano, como fue lo habitual,
negaba, impedía ver este término como operante en la explicación del derecho. Nosotros vamos a tratar de ubicarlo, aunque de por sí, ya vamos diciendo, no está relacionado con el derecho, excede el ámbito del derecho. Es limitado. Uno de los reduccionismos es por ejemplo, el que Buer alude en su trabajo Yo y tú. Él dice, el vínculo yo y tú va más allá de lo que podríamos denominar amor o enamoramiento como actitud psíquica. No es un sentimiento, es más que un sentimiento. Y por eso dice que es más que un sentimiento, porque un sentimiento es individual. Buber lo que quiere marcar claramente es que perderse en la idea de que, por ejemplo, el amor es referencia diciendo que es un sentimiento. Y dice, esto es meramente individual y puede hasta no salir del sujeto, ser una idea que el sujeto tiene. ¿Y qué faltaría para que esto fuera realmente amor más allá del sentimiento? Y que se traduzca en una relación o en un vínculo concreto con otro, en un accionar concreto y recíproco respecto de otro. Y entonces uno puede entender muchísimas situaciones en las que se puede decir que alguien siente algo, pero en realidad si no se traduce en un comportamiento adecuado o se traduce en un comportamiento que no es el que forma parte de la norma denominada amor, lo distorsiona. Fíjense si no en las cuestiones de género. En las cuestiones de género este término es utilizado constantemente. Es más, es utilizado constantemente como, hasta si se quiere, más que una explicación, una justificación. Pero una justificación ¿de qué? De un acto atroz que tiene que ver, entre muchísimos casos, con la agresión del otro. Entonces, ahí no está presente el vínculo. Y no alcanza con decir que se siente, como yo diría, no alcanza con la mayoría de las cuestiones que los seres humanos tienen hacia adentro cerebralmente, no alcanza con decir que se siente. Lo concreto es que se pueda viabilizar una actitud hacia el otro. En ese sentido es limitado. ¿Por qué? Porque solo puede tenerse o solo puede configurarse como vínculo o con respecto a muy pocas personas. Esto es importante. Diría, no es que pueda salirse del grupal, no, digo que ya estamos viendo las dificultades para que se produzca este tipo de vínculo. Entonces, si es trabajoso generar este tipo de vínculo, lo real es que si es muy trabajoso como lo es, no se puede tener con todos. Y en realidad solo se puede tener con pocos. A veces pueden alcanzar los dedos de una mano de los dos para llamar a un vínculo, típicamente un vínculo amoroso. Pero la imposibilidad está más allá de la voluntad de los sujetos. La imposibilidad está en que para esto se necesita conocimiento. San Agustín decía, conocimiento es amor. Se necesita conocer al otro. Estoy hablando siempre en términos de reciprocidad. Lo agrego para que no parezca que estoy hablando en términos unilaterales. El amor requiere conocimiento. Generar un vínculo de este tipo requiere muchísimo trabajo, esfuerzo, porque dice Héctor, tiene que ver con una voluntad de promoción del otro. Voluntad de promoción del otro que en ese caso no se puede dar si no es a partir de un conocimiento que tiene que intensificarse en el tiempo. Si no hay conocimiento, no hay amor. Por eso, desde ya vamos a poner en tela de juicio, estamos hablando de este vínculo que es el más importante, el vínculo dialógico, el diálogo de amor, diálogo de amistad, insisto, hermanos o hermanas o vínculos entre personas, entre seres personales. Es importantísimo porque no se puede tener de todos o con muchos, pero se suele utilizar hasta como en un juego coloquial esta expresión, y por ejemplo uno escucha decir o se escucha decir amo a todos, los amo a todos, amo a muchos. Diría que esto puede ser una expresión de deseos. Como expresión de deseos, comunicar algo que no se puede realizar
no debería ser algo que se comunique. Y también puede sonar como una frase, diría, hoy, ¿no? Coloquialmente, es una frase marketinera, y que en la mayoría de los casos quien la profiere sabe que no es real, pero tal vez tenga cierto magnetismo escuchar que alguien dice los amo a todos. Esto es humanamente absolutamente imposible, y puede serlo por un desconocimiento de buena fe, o puede que lo querramos usar. Las palabras hoy se han desvirtuado tanto y todos tienen un uso marketinero que nos creemos que esto es lo peor de todo, que no tiene más que ese alcance. Significa un desplazamiento de la frontera del yo. Sí, un fuertísimo desplazamiento de la frontera del yo. En un preguntario, me acordaba el otro día, porque ya no estaba, pero en algún momento en alguno de los preguntarios poníamos nosotros cuál era la diferencia de la palabra yo en el vínculo individualista, en el vínculo totalizante y en el vínculo dialógico. Y la diferencia es sencilla. Estaba que en el vínculo, perdón, en la comprensión individualista, el yo es el centro, la referencia de todo. Y no hay nada por fuera. El yo es el núcleo de todas las expresiones en la lectura individualista. En el caso de la lectura colectivista, el yo está completamente diluido. Está completamente diluido en el todo, en el grupo, y en el colectivo, dando lugar al colectivismo. Tengamos en cuenta esto: lo colectivo es fundamental, es importantísimo, pero ojo que lo colectivo no deriva en colectivismo. El colectivo no implica que lo colectivo sea más importante que el sujeto, porque de hecho sin los sujetos el colectivo no existiría. Cuidado con el riesgo de superar la barrera de lo colectivo y terminar pensando que en última instancia lo importante es el colectivo más allá de los sujetos, con lo cual habremos caído nuevamente en una expresión totalizante. Hay que tener cuidado con esto. Y por último, lo dialógico, en donde el término más importante no es el yo, sino que es el tú, pero el yo se acrecienta o surge a partir del tú. Por eso es que significa un desplazamiento intenso. No soy ya el centro está en otro lado. Está entre lo que se conforma en un diálogo y la reciprocidad, y el pensamiento desde el otro lado también es el mismo, es el recíproco. No está entre uno y otro, en lo yo de un lado y del otro, sino entre los dos. Comunidad auténtica y comunidad abstracta. Hoy hablaba de comunidad. Es un término que también se utiliza para cubrir ideológicamente ciertos movimientos. Por ejemplo, comunidad implica grupos pequeños, familia. Hay una ideología que se utilizaba mucho en las épocas de las dictaduras militares en Latinoamérica, y es la que se denominaba la ideología de la comunidad abstracta. Volvamos a la idea: comunidad, grupo pequeño, muy intenso, por ejemplo, familia. Podríamos decir núcleo, el amor. En la familia pueden darse los vínculos más profundos. La inversa también es posible. Y después está la ideología de la comunidad abstracta. ¿Cómo la utilizaban los gobiernos dictatoriales? Se supone que en una comunidad ubiquémonos en lo siguiente: Occidente, tiempo hacia atrás, sociedad machista. Entonces la figura en la sociedad y en las familias del occidente machista es siempre el padre familia. En una comunidad el padre es el que vela por los intereses de la familia. ¿Y qué ocurre cuando hay un problema al interior de una familia? La familia cierra filas. En cabeza del padre, madre, se estrechan las filas, y se dice: cuidado que hay algo que nos puede afectar como familia. Entonces, como nos abroquelamos. Los dictadores apelan a esta analogía y dicen: la sociedad también es una comunidad, aunque sea una comunidad abstracta, porque en el fondo no dejamos de ser una gran familia.
Y en esa gran familia que forman o que formaban las sociedades latinoamericanas, el dictador que decía, yo hago ocupo el lugar de padre. Entonces, ustedes, que son mis hijos, tienen que aceptar cualquier restricción que yo como padre les imponga, sabiendo o dando por hecho de antemano que si restrinjo libertades, posibilidades de acción que hasta ese momento se tenían, lo es con la finalidad de que el día de mañana estemos mejor. Este es el encubrimiento que esta ideología de la comunidad abstracta se podía ver en los discursos de todos los dictadores latinoamericanos que hemos sufrido, que tal vez podamos seguir sufriendo. Esa idea de soy el papá, entonces si yo soy el papá te restringo todo, no te vas a imaginar que tu papá te voy a estar restringiendo todo porque no te quiero, al contrario, te restringo todo porque te quiero, porque esto el día de mañana me lo vas a agradecer. Este era el discurso, esta es la ideología de la comunidad abstracta que estaba en el trasfondo de los discursos de las dictaduras habidas latinoamericanas y habientes y por venir. Pasamos entonces ahora a la segunda lámina. Vamos a al segundo vínculo que es posible reconocer socialmente hablando, que es el del reconocimiento o reconocimiento recíproco o denominado también respeto. Una aclaración. Dijimos vínculos sociales. Tendríamos que dar ejemplos. Dimos un ejemplo, vamos a dar ahora otro ejemplo, pero con los ejemplos tengamos en cuenta siempre lo siguiente. Probablemente lo que haya antes que poner un ejemplo de algo, explicar qué es ese algo para después corroborar si el ejemplo que estamos poniendo se corresponde o no con el concepto que estamos dando. Para decirlo de una manera descarnada, porque creo que me está faltando algo, para decirlo de una manera descarnada, no sé si hay que decir tan rápido que la familia es amor. Primero hay que identificar qué es lo que se entiende por amor, después hay que identificar si se quiere qué es lo que se entiende o de qué familia estamos hablando, y en este caso puede ser la nuestra u otro, y conocemos su lógica interna, ahí recién vamos a poder decir si eso que por de fuera, formalmente hablando, se llama familia, lo es, porque a veces internamente la lógica indica que estamos en otra situación que no es la misma. Por eso, en este caso, creo yo, siempre hay que ser muy cauteloso con los ejemplos. Reconocimiento. Los individuos se encuentran con sus semejantes reconociéndose en su esencial igualdad. ¿Hay alguna diferencia entre esta y la anterior? En las anteriores, los individuos no se encuentran con sus semejantes reconociéndose su esencial igualdad. Diría que sí, pero esto es como implícito. Porque el amor desiguala. Cuando el vínculo es tan intenso, el amor desiguala, es decir, las personas con las que conformamos un diálogo de amor, por ejemplo, de amistad, nosotros las diferenciamos respecto de otras, por lo cual incluso en el tratamiento mismo no hay una igualdad, como sí lo habría cuando yo me limito a reconocerlo al otro, reconocimiento recíproco. Este reconocimiento recíproco sí implica igualarnos. Si vemos, si hubiéramos a la humanidad in totum, lo que deberíamos decir que tendría que haber un reconocimiento de todos como iguales. Orden de respeto recíproco. Reciprocidad, respeto. Voy a incorporar esto que creo que lo mencioné en la clase anterior, que nos puede servir. Tiene que ver con lo que dice cuando habla de vínculos sociales Luypen. Luypen dice lo siguiente: los seres humanos sabemos que estamos, esto en consonancia en línea Luypen con Kant, dos autores en la misma corriente. Dicen, los seres humanos sabemos, podemos llegar a saber,
que estamos destinados al otro. Ahora, este estar destinado al otro, en la práctica puede darse de dos maneras o de dos formas, inclusive negarse. En la práctica, si se afirma el estar destinado a otro, esto implicaría una respuesta aquiescente hacia el otro, positiva, afirmativa, un sí hacia el otro. Dice Luypen, en esa instancia, el mínimo de mi sí a mi semejante, sabiendo que estoy destinado al otro, es lo que nosotros estamos llamando acá orden de respeto recíproco. El mínimo, la respuesta mínima hacia el otro es el respeto recíproco. La respuesta máxima, el máximo de mi sí a mi semejante, ya nos pone en el vínculo de comunidad o en el vínculo de amor. La tercera es condición necesaria, aunque menos comprometedor. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo por muchos motivos. Los vínculos sociales son progredientes, se van intercalando, integrando, sumándose, apareciendo uno después de otro. No están separados, no son cosas que van por un lado, uno por un lado y el otro por el otro, no se contactan nunca. Y en este caso se ve muy claro. Todo vínculo intenso tuvo que empezar necesariamente, hasta diría que es una cuestión lógica. Todo vínculo intenso tuvo que empezar, si realmente se convirtió en un vínculo intenso, necesariamente en un vínculo con potencial para convertirse en intenso, pero al comienzo débil. Esta fragilidad inicial en un vínculo que luego se puede convertir en un vínculo intensísimo, tiene que empieza necesariamente con una actitud de respeto. No se puede, yo diría, es falso de toda falsedad decir que se ama a alguien sin haber pasado previamente por el respeto, salvo que entendamos por amor o amar a alguien algo que no se corresponde con el sentido más profundo del término, que esto suele pasar mucho. Entonces, el punto de partida es el respeto. No se puede llegar, no hay posibilidad de saltar etapas. Por eso es el antecedente. Es la actitud, es condición necesaria. Acá queda claro, es condición necesaria. Aunque menos comprometedor, por supuesto. ¿Por qué es menos comprometedor? Y primero porque se puede tener, es una actitud mínima que se puede tener con cualquiera, con todos. O debería tenerse o poderse tener con cualquiera y con todos. No requiere un conocimiento profundo, hasta diría casi que no requiere conocimiento. Hay situaciones aisladísimas, fugaces, en donde puedo cruzarme con alguien 5 minutos y sin embargo haber tenido ese otro una actitud de respeto o consideración o de reconocimiento recíproco y no volvérmelo a cruzar tal vez nunca más. Y es posible tener, es mucho menos comprometedor y deviene mucho menos esfuerzo que es posible tener de otros. La cuestión, el problema está acá, y también tiene que ver con que en el mal uso de nuestra libertad, diría Héctor, que cualquier otro es pasible de una actitud de respeto recíproco. No es una cuestión de elegir. El elegir a otro, yo puedo elegir con quién tener una relación de respeto recíproco y con quién no. Esto desvirtúa completamente el reconocimiento recíproco. Un reconocimiento recíproco no se construye al mismo tiempo que a la par de una discriminación. Por eso es un sentimiento que, perdón, es una actitud que debería tenerse de cualquier otro. Es la actitud mínima indispensable para que el diálogo pueda trazarse. Fíjense, y lo vamos adelantando, ya lo hemos dicho en alguna referencia muy breve, Héctor lo ha hecho en el tema de derecho y diálogo, es la actitud mínima para que el diálogo pueda trazarse. Nosotros podríamos decir que el objetivo es generar aquellas condiciones que permitan que el diálogo se produzca. Vamos a ver que el derecho, en definitiva, no es más que el intento de generar ciertas condiciones de posibilidad para que el diálogo se produzca socialmente hablando. ¿Y cómo lo hace? ¿De una manera impersonal? Sí, a través de sus reglas, por supuesto, de una manera impersonal. ¿Pero qué conseguiría?
con estas reglas impersonales que, por ejemplo, tienen como contenido la exigencia de reconocer o de respetar al otro, lo que consiguen es que se genere o pueda generarse un diálogo mínimo, que es el diálogo de respeto, y luego un diálogo máximo, que es el diálogo de amor o de amistad. Después vamos a ver qué papel entonces empieza a jugar el derecho cuando esto se produce. Pero esto es lo básico. Puede extenderse a todas las personas. Parte lo dije cuando hablé de que es menos comprometedor. Debería extenderse a todas las personas. Pasa acá, antes de pasar a la próxima, pasa acá algo que se puede, como lo ejemplifica Alain Entralgo a nivel interhumano. Él dice la relación más intensa, Alain Entralgo habla del otro como persona y el otro como objeto, lo leyeron, habla de la relación de proximidad. El ejemplo más intenso de relación, si se quiere, de consideración del otro como otro que yo como un tú, es el vínculo de proximidad. Y el ejemplo paradigmático que lo trata Alain Entralgo en el libro es la parábola del samaritano. Reducida a la parábola del samaritano está indicando que a la pregunta ¿quién es el prójimo? ¿Por qué dentro de los 10 mandamientos uno de los mandamientos se llama a tu prójimo como a ti mismo? Entonces los escribas, los formalistas les preguntan quién es el prójimo. Y el cierre de la parábola es el prójimo, es el próximo, es el que en algún momento de tu vida puntualmente, en cualquier instante, está próximo a vos. Y en la parábola del samaritano, ese próximo a vos es una persona que es robada, herida, golpeada, tirada en la calle. Pasan los doctores de la ley, lo esquivan, pasan los escribas, lo esquivan, y pasa un tercero, un samaritano, que se detiene, se demora, lo mira, fija si está con vida, lo atiende, incluso hasta algo que a nosotros, yo creo que algo que a nosotros nos parecería muy difícil. ¿Por qué nos parecería muy difícil? Porque estamos muy formateados con una mentalidad individualista, y es cierto, una actitud que nos resultaría muy difícil, hasta nos parecería de novelas, de cuentos de ciencia ficción, que es la que aparece en la parábola. Lo atiende, lo lleva a un lugar, lo cuida, paga estos cuidados y dice, después de hacer todo esto, voy a enfocarme en lo que venía a ser primariamente y voy a volver para ver cómo te encuentras. Entonces, el cierre de la parábola, ese es el prójimo, el próximo. En el samaritano, esta persona herida. Pero está el problema del formateo de nuestras conciencias, que nos hace ver esto a lo sumo como una novela, como un cuento, o muchas veces como algo imposible. Vamos entonces a la otra, poder. Vimos entonces las dos positivas. Vamos a empezar a ver ahora las dos negativas. Pero prefiero y lo vinculo para que ustedes después, cuando tengan que leer el material, vayan y lo vinculen, porque me parece que es mejor darlo de esta manera, integrarlo. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a ver dos, que son poder y violencia. Les marcamos. Por el poder lo vemos como negativo. A la violencia la vemos negativo. ¿Por qué son negativas? Porque impiden el diálogo, obstaculizan nuestro desarrollo personal con otros. La primera va a ser el poder. Pero hago la siguiente aclaración. Durante muchísimo tiempo, cuando en las clases explicamos estas formas de relación social, al poder se lo veía siempre, y así lo marcaban los textos, y así lo hablábamos con Héctor, se lo veía siempre como algo negativo. Hablar de poder implicaba hablar de algo que funcionaba de una manera no adecuada, y por eso nosotros decíamos siempre, el derecho aparece como límite del poder. Si se quiere, lo demonizábamos, no estaría mal decirlo, lo demonizábamos y
lo poníamos al derecho. Con el tiempo y en función de su crecimiento, que era siempre exponencial y permanente, Héctor dice un día, no, vamos a comparar de algo cuando hablemos de poder, y algo previo. Entonces aparece ese artículo, ya mucho más adelante, que se llama Reflexiones sobre el poder. ¿Qué es lo interesante y lo novedoso que tiene? Que Héctor ahí hace un distingo. Él dice, vamos a hablar de poder, pero en primer lugar vamos a hablar de lo que podríamos denominar la fase buena del poder, dice él. Estructuralmente, el poder en todos los seres humanos es una capacidad que tenemos para encontrarnos con los demás. Por eso se dice, puedo dialogar con vos, puedo escucharte, puedo promoverte, etcétera, etcétera. Esta capacidad inherente a la condición humana es la dimensión buena del poder, que con López Quintás, tomando una terminología de López Quintás, en el artículo se llama poder de cercanía, esa capacidad de encontrarnos con el otro, de vincularnos con el otro, de interactuar con el otro, y este poder, oírlo, escucharlo, promoverlo, entenderlo, ayudarlo, etcétera, etcétera. Pero, dice Héctor, también es posible que nos cerremos, que el ser humano se cierre al encuentro y al diálogo. Entonces, ¿qué pasa con esa capacidad de poder construir un diálogo, un encuentro con otro? Él dice, se va a convertir en un poder de lejanía. Podría oírte, podría escucharte, podría promoverte, pero no lo hago, no te escucho, no te promuevo, no te oigo. Si te voy convirtiendo paulatinamente, no en un ser personal, o te reduzco, como dice él en un trabajo, ontológicamente a la categoría de cosa. Ahí es donde aparece la fase negativa del poder, que es precisamente la fase a la que nosotros habíamos hecho siempre hincapié en los cursos como contradictora del derecho, pero sin entender esto previo. Entonces, ahora podemos decir, el poder en su significación más profunda es esta capacidad, como la marca él en el texto de reflexiones. Pero cuando se convierte, degenera, se degrada en ese poder de lejanía que hace que el otro se convierta en mío de mí, en un objeto de mi propiedad o de mi posesión, ahí contra esa actitud, contra ese poder negativo, se va a alzar el derecho. Ahora, de lo que vamos a hablar acá, entonces, en estos rasgos, es el del poder en esa dimensión negativa. Pero no se olviden que por debajo, mucho más profundo, está precisamente el poder a secas como capacidad humana, que implica el entrenamiento, diría López Quintás, de ámbitos de posibilidades o de libertad. Esto es lo original. Lo otro que vamos a ver ahora es una distorsión. Poder. Relación de desigualdad, mando y obediencia. La clásica pirámide, de arriba hacia abajo. La pirámide es un claro ejemplo gráfico, una gráfica, una imagen de la relación de poder. La pirámide, no la pirámide esta, la pirámide punta y la base, ¿no? Porque también se habla de la pirámide invertida en la explicación teórica del derecho. Esa es la pirámide. Alguien que está arriba, situación de superioridad, y alguien que está abajo, situación de inferioridad. ¿Qué hace el que está arriba? Estructuralmente, conceptualmente, al poder se lo entendió de esta manera, de arriba hacia abajo. Lo que hace es manda, y el que está abajo, o los que estamos abajo, obedecemos. Hay una desigualdad, mando y obediencia. La desigualdad implica que el que me está mandando o me somete
no me considera como un igual. Eso es mando y obediencia. Una nota, la relación de mando y obediencia tiene mucha importancia en el ámbito de la teoría política, en, el ámbito de lo político o en el ámbito de las estructuras de organización o de gobierno de una sociedad. Por lo cual nos separamos un poco de esto, pero también tenemos que tener en cuenta que el mando político se rige por estas cuestiones de mando y obediencia. Después veremos un muy pequeño cuestionamiento o nota si esta conceptualización del poder sigue representando lo que el poder significa o fue una conceptualización que tuvo su explicación en un momento histórico contingente. Ustedes saben, yo se los dije, los conceptos se hacen, se rearman, se modifican, se desechan y se vuelven a generar nuevos conceptos. ¿Por qué? Porque el concepto lo que hace es reflejar una realidad. Si yo estuve mirando con un ojo tapado durante 50 años de mi vida y vi la realidad tapada, el día que la destapo y la veo, tengo que reformular el concepto, porque ese concepto de lo que es la vida, que sería una mitad, no me sirve. Con muchísimos conceptos, sobre todo en teoría política, necesitan ser resignificados. Y conceptos como este, como conceptos del poder en el ámbito político, son de siglos atrás. Se corresponden con el paso del medioevo a la modernidad, pero ya no reflejan lo que deberían reflejar. ¿Mm? Hay situaciones de mando político, vínculos entre gobernante y gobernado que ya no se pueden, no resisten ser entendidos en este marco de mando y obediencia, que además termina convirtiéndose de alguna manera en vínculos despóticos con mayor o menor intensidad. Eso porque todavía no se está luchando para que se reformule un nuevo concepto sobre lo que implica el mando, el poder político. Bien, relación de desigualdad, mando y obediencia. Puede darse tanto en sociedades políticas como en domésticas. Ejemplos riquísimos en el tema de género. Y tanto en sociedades políticas como en sociedades domésticas y en ámbitos, en cualquier ámbito, en definitiva, penetra el poder. El poder, recuerdo este concepto que lo tienen en un trabajo, es la afirmación de uno, es la afirmación de mi subjetividad en base a la negación de la subjetividad del otro. Así podríamos definir. Me afirmo en base a negar la realidad del otro. La voluntad de sumisión puede lograrse de cualquier modo. Mando y obediencia tradicionalmente implica que alguien que está sumiso solo se confirma como vínculo, y es un vínculo que puede durar en el tiempo. El vínculo de poder es como el de respeto. Puede ser efímero o puede mantenerse en el tiempo. Puede durar 10 segundos, un minuto, una hora, un día, como puede durar meses, como puede durar siglos. Por ejemplo, la relación amo y esclavo. Y incluso tenemos dos tipos de vínculos. Esto es importantísimo. El vínculo de poder que se genera en forma interpersonal o intersubjetiva y las estructuras de poder. Las estructuras de poder, que son vínculos de poder que se mantienen en el tiempo, se estabilizan, que dan luego, que permiten entrar en escena, por ejemplo, en instituciones como el Estado. El Estado comenzó siendo un vínculo de poder transitorio o interpersonal. Se estabilizó, se multiplicó, se mantuvo en el tiempo, entonces se convirtió en una estructura de poder, se institucionalizó y allí apareció el Estado como forma de poder, por supuesto, con las mismas características de un vínculo personal de poder, intersubjetivo de poder, pero a gran escala. Y acá la voluntad de sumisión es esencial. La voluntad de sumisión implica que el que manda es obedecido y no puede dejar de ser obedecido. Motivos por los que se obedece, lo deben haber estudiado ya en alguna materia o en cuestiones políticas. Los motivos por los que se desobedece son habitualmente por temor, por ejemplo, el despliegue de la fuerza física, por engaño,
Otro muy, muy importante, pero pocas veces asumido, que es por comodidad. ¿Por qué por comodidad? Poder implica que los seres humanos que somos en principio autónomos es decidimos por nosotros mismos, nuestras decisiones empiezan a ser tomadas por otros. Cuando las decisiones son tomadas por otros y no por nosotros mismos, aparece lo que se llama heteronomía. La experiencia vivida y la práctica indica que tomar decisiones puede ser difícil, traumático, complejo, por lo cual en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, que otros tomen decisiones por nosotros mismos puede ser beneficioso, tranquilizador, pero además implique una ayuda cuando todavía uno no está maduro para decidir. El riesgo que se corre, y decimos el riesgo que se corre porque la práctica indica que este riesgo luego se convierte en algo concreto. El riesgo está en habituarse a esa comodidad que implica que otros decidan por uno mismo. Y aparece entonces la comodidad. Este es un factor importantísimo. Desligarse, que decida otro, que lo resuelva otro, es más cómodo que lo piense otro. No ponerme a pensar. El ejemplo que me viene a la cabeza, sin ser iconoclasta, sin pretender oponerme o destruir algo que parece que viene muy bien, es un riesgo cuando se trata de pensar. El riesgo, la comodidad donde opera su mayor peligro es en el pensamiento. Cuando nos resulta cómodo no pensar o pensar en función de que seguir lo que otro nos dice que tenemos que seguir. Y ahí veo el peligro en la inteligencia artificial. Sí, me pareció escuchar a alguien. ¿Alguien quería ¿No? Bien. Uno de los riesgos más graves que no se ven es precisamente la comodidad que genera no pensar, tirándole la responsabilidad de la decisión de pensar a la inteligencia artificial, que por supuesto es seductora, seduce. Es cierto que la comodidad, es cierto que el cerebro, como en algún momento alguien dijo, es holgazán, es cierto, pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso esta comodidad. En el ámbito de la teoría política, que otros nos digan lo que tenemos que hacer, hasta nos puede parecer beneficioso. Cuando se rompe esa voluntad de sumisión, yo ya no quiero obedecer más, no quiero someterme más, entonces se quiebra ese vínculo. Y allí el vínculo no puede sostenerse o no se sostiene. Existe una necesidad de expansión del poder, es la lógica interna del poder. ¿Cuál es la lógica del poder? Extenderse. Dice Bodenmeier, en un librito muy interesante que se llama Teoría del Derecho, que en algún momento lo usamos como parte del material de cátedra. Bodenmeier dice que el poder es como, la analogía es espectacular, dice, el poder es como el agua o como la energía eléctrica, que tiene una tendencia a expansión y hasta que se encuentran con algo que los puede contener, pero insisten, esto se ve, por ejemplo, claramente con el caso, con el caso del agua, insisten hasta que pueden romper ese elemento que los contiene. Es una lógica de expandirse. Hoy 1, mañana 2, pasado 5, pasado mañana si puedo 20, pasado mañana si puedo 500. La lógica del poder, la fase negativa del poder es la expansión, es expandirse. Cuanto más sujetos haya, mejor es. O la otra posibilidad es eliminar a todos los posibles contendores en ese intento de manejar a alguien y que los maneje uno solo, que es lo que ocurre en el poder a nivel empresarial, los monopolios. Es la inversa. El monopolio es muchos que podrían
manejar una situación, lo maneja uno solo. Y en la otra es uno que maneja a algunos, pero que quiere manejar a muchos. La misma lógica que explica la expansión. Existe una necesidad de expansión del poder. El que obedece muchas veces no sabe a quién obedece. Diría que en general no sabemos a quién obedecemos. Puede intuirse. ¿Esto por qué se produce? Esto se produce porque hay una mecanización, hay una repetización, hay una, como se llama cuando se trabaja sobre la conducta, hay cuando se quiere que la obediencia se convierta en algo repetido o en algo que funcione como un estímulo para una respuesta, como en el caso de los animales, lo que se trata de hacer es internalizar la obediencia. A los seres humanos nuestra obediencia se internaliza o nos internaliza en nuestra conciencia el obedecer hasta que esto se convierte en algo automático. El automático implica un estímulo y la respuesta es inmediatamente obedecer, pero no sabemos de dónde viene, de quién viene, por qué viene, dónde está, quién la manda. Por eso en algún momento les di el ejemplo de si los seres humanos somos o nos consideramos autónomos, siempre en una medida relativa, el principal escollo es la heteronomía. ¿Cuándo dejamos entrar la decisión de otro o la heteronomía del otro como parte de nuestra autonomía? Es cierto que la presencia del otro durante gran parte de nuestra vida nos tiene que ayudar a conformar nuestra propia capacidad de decisión, nuestra propia autonomía, pero esto en algún momento se tiene que cortar. Si no, después la autonomía se convierte en una pseudo-autonomía y en una dependencia atroz. Si seguimos dependiendo de otros en punto a nuestra decisión, ya ni siquiera sabemos de dónde viene el orden. Es como pasa en las sociedades actuales, ¿no? Siglo XXI, no estoy descubriendo nada, no sabemos de dónde viene la orden. Tenemos que obedecer. Ahora, ¿quién dictó la orden? Probablemente la orden haya sido dictada como ocurre hoy a nivel interplanetario a 70.000 kilómetros de distancia de la Argentina o del Perú o de Chile. Ni siquiera se toma la orden acá, es una segunda orden que se toma en función de que estoy obedeciendo a otro que me está dictando esa orden en la otra punta, en el otro lado del planeta. El que obedece muchas veces no sabe a quién obedece. No sé si vamos a pasar a violencia, si no quiero agregar algo más de poder. Ahora viene violencia o sigue algo más de poder, por favor. No, viene violencia, así que Bien, si querés agregar, quiero algo más, bárbaro. decir algo más Perfecto. de poder. Dijimos entonces, tengamos en cuenta esta diferencia. Dije hoy, hacer una pequeña referencia para pasar al último, que es violencia, pero me parece importante, porque después la retomamos cuando hablamos del derecho, hablamos de la autoridad del derecho, del dictado de normas, etc. Me parece importante, que es lo siguiente. Hablamos de mando y obediencia. El que manda en función de que tiene atributos físicos para hacerlo, capacidad de engañar o de manipular al otro, o como en la actualidad capacidad de seducción, que va ligado a la comodidad. Y por supuesto, de la otra parte, una voluntad que se hace sumisa. Puede empezar por temor, luego puede convertirse en un hábito, luego puede convertirse en una explicación de que en realidad no está obedeciendo a otro, sino que está obedeciendo a uno mismo. Es el caso del poder en la publicidad y la generación de necesidades que son completamente artificiales, que esto es frecuentísimo. También el marketing o la propaganda a nivel político, social, económico, que hay grandes estructuras de poder
una cosa es la relación intersubjetiva de poder y otra cosa es la estructura de poder, dice Héctor, lo más difícil de desmantelar son esas estructuras de poder, porque toda estructura de poder implica un largo tiempo de existencia de esta estructura, con lo cual la estructura de poder trae consigo la cosificación, el vínculo cosificante. Entonces, dice él, es muy difícil desmantelar, es cierto, dificilísimo desmantelar estructuras de poder que llevan años, siglos y que han convertido estas actitudes cosificantes en un hábito. Por eso no es la capacidad, no es la actitud de resignación lo que tiene que operar ante esto, que además es lo que se promueve, pero además lleva a conclusiones completamente erróneas. Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir sosteniendo, el paso del tiempo, un mes, 2 años, un siglo, 20 siglos, no convierte a algo que es en lo que debe ser. El paso de 40 siglos, si fuera, no convierte, aunque en esos 40 siglos haya ocurrido algo, no convierte a eso que es en lo que debe ser. Y este dato tiene que ser entendido tal cual es. El hecho de desmantelar esas estructuras de poder que además impiden el acceso al derecho, entre otras cosas, no debe llevar a la resignación. Primero porque no es obra de alguien, de una persona en particular. Suponer que un cambio, una modificación necesaria en estructuras depende de uno mismo y creer esto es llevar necesariamente a la inacción o la frustración. Esto es imposible. Pero al mismo tiempo saber algo que se oculta, que sin mi participación puntual en ese intento de modificación, de desmantelamiento de esas estructuras cosificantes, el resultado tampoco va a ser posible. ¿Mm? La imagen que también tiende a convencer, que es la de el Quijote arremetiendo solo contra los molinos de viento, es una imagen completamente inexacta. El molino de viento no se destruye arremetiendo solo en un burro con una lanza, porque uno va a morir en el intento, pero tampoco se va a desmantelar ese molino si no es con mi participación junto con muchos otros y desde mi lugar para intentar desmantelar esta situación. Y digo, la cosificación está en todas las estructuras sociales, en todas las instituciones. ¿Mm? Y dije, ejemplos de estructura de poder, lo político, ejemplos de estructura de poder, el ámbito empresarial y económico, ejemplos de estructura de poder, si lo hay, y degradante es el ejemplo militar. Y ejemplos de estructura de poder también lo encontramos en el ámbito religioso. En todos estos ámbitos, está enquistado este poder como fase negativa. Y el aprovechamiento de unos pocos que son los que detentan el poder, los que mandan, respecto del resto que obedece. Y recordemos algo que dijo Juan y que yo comenté en la clase anterior, también importantísimo. Muchas estructuras de poder que hoy están vigentes comenzaron siendo simplemente una situación de hecho en donde uno podía imponerse sobre otro. Pero sabiendo que esa situación de hecho, como situación de hecho, podía modificarse en cualquier momento, hicieron algo que el ser humano tiende a hacer también constantemente, que es convertir en esa situación de hecho en una situación de iure. ¿Qué logramos cuando convertimos el que detenta el poder una situación de hecho en una situación de iure y la blindamos? Si es una situación de iure es muy difícil cuestionarla, criticarla, atacarla, porque inmediatamente nos van a decir, no, está yendo contra la naturaleza, está yendo contra la legalidad, está yendo contra el orden del mundo, está yendo contra el orden de la historia. Todas las estructuras de poder presentes sufrieron este artilugio por parte de las ideas. Se convirtieron de una situación de hecho en una situación de iure.
con lo cual algunas todavía se mantienen en el tiempo porque las han hecho inmunes a la crítica. Volviendo, una de esas es la ejemplificación del poder como parte de la estructura política. Mando y obediencia. Hoy hay que resignificar este concepto de mando y obediencia que hace crisis por todos lados. ¿Y cómo hay que resignificarlo? Resignificarlo implica en el ámbito del poder político, ya lo vamos a ver que tiene un equivalente en el ámbito del derecho que también es crucial, que es el término legitimidad. Para que el derecho, para que un sistema jurídico lo sea como tal, tiene que ser legítimo. Viene la idea de legitimidad. Por el contrario, lo marco simplemente, nos hemos pasado muchísimos años apuntando al lado de la vigencia o de la efectividad, desconociendo, ignorando, sepultando o negando la legitimidad. Y esto también pasa en el orden del poder político. Y la legitimidad del orden del poder político, ¿dónde está? Para el que el poder político, que también puede tener una fase buena, sea legítimo, lo que primero tenemos que destacar es que reside en los sujetos. El poder político reside en los sujetos, en la comunidad, en las personas, en todos los sujetos, en toda la comunidad y en todas las personas. Este que es el depositario del poder político, el último depositario del poder político, que somos toda la comunidad, por razones funcionales y de estrategias, cede, lo podría decir de una manera más coloquial, presta, si se quiere para que se pueda entender, presta por un rato esa potestad a quien va a estar legitimado para hacerlo. Puede ser un sujeto, pueden ser muchos, puede ser una asamblea. En historia y en filosofía política y en el tiempo se han dado todas las posibilidades. Presta por un momento esa capacidad de gestionar lo público. La relación mando y obediencia, conceptualización del poder político, ¿cómo se originó? Se originó porque con el paso del absolutismo a la representación popular del medioevo a la modernidad, se produce esta fractura, este cambio, y entonces se dice, el que detenta el poder político tiene capacidad de mandar, está legitimado con capacidad para mandar, ya no es rey, ya no es el poder absoluto, ahora tiene límites. Pero el problema iba a estar en que se iba a convertir no en un depositario de ese poder que tenía que cuidar fielmente. Con el paso del tiempo y con el paso de los siglos, se fetichizó esta idea de poder. Entonces, el que manda se olvida completamente de que él simplemente tiene prestado esa potestad para organizar la comunidad. Hoy se reformula, hoy se están rompiendo esos moldes, esa conceptualización del poder completamente equivocada, que pone en crisis la representación, etcétera, lo que se ve en el mundo político, acá y en otros lados. ¿Y cómo se tiene que reformular? Volvamos a lo que no debió dejarse de lado. Vamos a invertir mando, obediencia. Invertamos los términos para recuperar la originalidad de este vínculo, para que sea poder en fase buena y no negativa, que es la conceptualización moderna. Se manda obedeciendo. Se manda obedeciendo. ¿Qué implica que se manda obedeciendo? Que se manda obedeciendo, se hace lo que dijo, lo que le pidió quien le prestó por un momento esa potestad. Se hace lo que dijo, lo que le pidió la comunidad. Lo que vemos es una distorsión completa de esta relación. Entonces, el que manda no obedece, el que manda obedeciendo sus propios objetivos, y los que lo sufren son la comunidad, que se queda atónita ante este mandar
en función de sus propios intereses. Hay que recuperar la idea de que se manda obedeciendo. Vamos a ver que esto también tiene que ocurrir en el ámbito del derecho. Esto tiene que ver con la legitimidad de origen, que va más allá de la efectividad, la vigencia, como decía Kelsen. Kelsen decía, fíjese lo que decía, lo que marcaba este autor. Él decía, la primera constitución es aquella que elabora quien es capaz de detentar el poder sobre los demás. Fíjense. Detentar el poder sobre los demás. Quiere decir que si alguien tiene más poder que otro, por el motivo que fuere, y lo hace efectivo y lo hace vigente, dicta o puede dictar la primera constitución. Acá tenemos un claro ejemplo de distorsión absoluta de esta relación de poder, producto de la modernidad. El poder no lo tiene quien puede imponerse sobre los demás. El poder lo tiene quien lo recibe prestado en un momento determinado a partir de quien lo detenta, que somos nosotros, todos nosotros los que formamos parte de la comunidad, somos en origen los depositarios de ese poder y de esa potestad. Esto va a ocurrir también en el derecho. Pasamos a la última, que es violencia. Está en el extremo de lo negativo, la relación de violencia. Es la relación de daño recíproco. El núcleo de la relación de violencia, digamos que es el odio. Núcleo del poder, la voluntad de mando o de apoderamiento y la voluntad de sumisión. En la violencia el núcleo es el odio. En principio es, como dice ahí, relación de daño recíproco. La negación total del otro, completa del otro, era en el ejemplo de las actitudes cosificantes, la vista del otro como un obstáculo y su superación, su eliminación. Cuando vemos al otro como obstáculo, lo queremos eliminar. Es una relación, si se quiere, efímera, muy inestable. ¿Por qué efímera o inestable? Porque cuando dos personas o una persona sobre otra intenta agredirla o eliminarla, o dos que intentan agredirse o eliminarse, la relación termina con la eliminación de uno de los términos, o de los dos términos, como podría ocurrir. O cuando, como suele ocurrir en las guerras, en las denominadas guerras de baja intensidad, muy afín a un concepto muy en boga que describe la realidad del último siglo, que son las democracias de baja intensidad, cuando no se pueden eliminar, generan un pacto. Ese pacto implica que aparece el poder, porque en ese pacto siempre va a haber alguien que quedará mejor parado o con más capacidad operativa que los otros. Pero si no, habitualmente se elimina uno, desaparece la relación social de violencia. Es altamente inestable. Se da cuando el poder deja de ordenar y por alguna razón ya no se soporta. Claro, cuando el poder es tan opresivo en su fase negativa, en algún momento alguien intenta salirse de esa lógica y provoca la ruptura, o intenta provocar la ruptura de esa relación. Y la manera de romper esa relación es con el ejercicio de la violencia. Esto está en lo que se discutió mucho tiempo, que fue qué hacemos cuando un tirano se torna su tiranía tan insostenible que ya la opresión no puede evitarse. Entonces se discutía, ¿es válido o no eliminar al tirano? En función de que existiría, según los medievales clásicos o los naturalistas modernos clásicos,
un derecho de resistencia a la opresión. La opresión puede resistirse hasta determinado punto. Cuando ya se hace irresistible porque provoca daños en todos los niveles, aparece este derecho que implica poder eliminar al tirano. Esto es una discusión que se llevó a cabo durante muchísimos siglos, pero en la práctica permitió, por ejemplo, los movimientos independentistas. El movimiento independentista es un movimiento que dice, no va hasta acá, llegamos, no podemos seguir siendo sojuzgados por la corona, por el virrey, por los reyes de España, hasta acá nos explotaron, nos manejaron, nos humillaron. Se termina esto, pero para que esto se termine tiene que haber un movimiento de fuerza, que es el movimiento independentista, a partir de la violencia para restaurar un orden que había sido desaparecido. Por eso los movimientos independentistas son tan importantes, al menos en una fase importante que ellos han logrado, como por ejemplo en Latinoamérica, que es romper la ruptura con la conquista territorial. En eso fueron importantísimos. Como dije, no me voy a extender en esto, como dije en clases anteriores, se cumplió la primera parte, que es la independencia, la ruptura con la colonización territorial. Todavía nos falta la segunda parte, que es la ruptura con la colonización mental. Que dije, intuyo, imagino, intuyo e imagino. Hasta ahí doy grado de verosimilitud en lo que digo por ahora. Me pareció estar viendo una película de la época de el cruce de la cordillera de los Andes por San Martín, una presencia de virreyes, siglo XXI, en un país como el nuestro, de virreyes, implica que la colonización mental y la naturalización de esto implica que la colonización mental lamentablemente no ha desaparecido. Es un trabajo muy fuerte, pero además le pega de rebote al derecho, porque si el derecho implica entender el derecho, implica entender a nivel conciencia que la fuerza que tiene el derecho lo tiene en esa concientización de ruptura del poder negativo, cómo le pega de rebote al derecho ver que esa colonización mental todavía está muy presente y que es muy peligrosa, ¿no? Se da cuando el poder deja de ordenar por alguna razón y ya no se soporta. El ejemplo son los movimientos, como decía hoy, los movimientos independentistas. No puede estabilizarse, lo dije hoy. Voy a contar algo que no sé si me parece que es el momento traerlo acá, no sé si puede aparecer después o está en el cuadro o no, pero me parece importante ahora que no pueden estabilizarse. Bueno, termino con esto último y hago esa referencia. Busca recuperar el diálogo perdido o volver a una anterior sumisión de poder. Claro, en el movimiento independentista, ¿qué es lo que se busca? Lo que se buscaba es devolvámosle la palabra al pueblo, devolvámosle la autonomía al pueblo que estaba siendo sojuzgado, heterónomo. Devolvámosle la posibilidad que además, si dejamos de lado la discusión con el derecho de resistencia a la opresión, tenemos un derecho humano que lo veo muy poco. Lo veo muy poco este derecho humano. Me parece que habría que prestarle más atención, más allá de decir 2 minutos que está en un artículo de un tratado. Habría que trabajar mucho más con ese derecho humano. Creo, porque si no se trabaja con ese derecho humano, tal vez todo lo que se haga con el derecho a nivel de derecho positivo vigente se termina convirtiendo en una inanidad o en una contradicción. Tenemos un derecho positivo vigente que no se adecua a este derecho humano fundamental, que algunos lo llaman de tercera generación. ¿Cómo es posible esto? Hay un derecho positivo problematizando la cuestión. ¿Hay un derecho positivo vigente o una aparición de derecho positivo vigente hipócrita cuando un derecho fundamental de tercera generación no se condice con la vida de esas comunidades? Y estoy hablando del derecho a la libre determinación de los pueblos. Este derecho fundamental que veo que se habla poco y casi nada,
insisto, con los límites de decir que está en un artículo 2 minutos en tal lugar. El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos es un derecho que está hoy por hoy absolutamente conculcado. Bueno, entonces, el movimiento independentista era recuperar esa posibilidad de autodeterminarnos libremente. ¿Mm? O volver a una situación de poder anterior. Estaban las dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. ¿Volvemos a los amos que teníamos anteriormente o generamos la libre disponibilidad para poder pensar por nosotros mismos de una vez por todas? Las dos opciones, ¿no? Busca recuperar el diálogo perdido o volver a una anterior sumisión de poder. ¿Mm? Ahí terminaba la placa de violencia, ¿no? Sí, después viene el cuadrito comparativo. A ver, poneme el cuadrito, por favor, Marina. Bueno, sigamos con esto. Ahí está el cuadro comparativo, amor dialógico, no universal. Ah, y ahora me acordé de algunas dos o tres cosas más que las vamos a puntualizar. Tenemos el amor, menos más, dialógico, no universal, ya sabemos por qué no es universal, y desiguala. ¿Mm? Me acuerdo, había un ejemplo que daba Héctor, o que dio en alguna clase, o que lo daba, no sé si fue permanente, que en un cumpleaños, cuando se tenía que cortar la torta, y él tenía que cortar la torta y era el cumpleaños de su único hijo varón, eh, hace mucho tiempo, así no sé, por ahí no quiero tergiversar, no está él para corregirme acá, pero decía, él tenía que cortar la torta, pero estaba su hijo y los amiguitos y amiguitas. Entonces uno era, corta la torta de porciones iguales para todos los chicos y todas las chicas, pero él decía, no, porque a mi hijo lo quiero mucho más, lo desigualo y no es igual respecto de sus compañeros, entonces al cortar la torta, la tendencia es de cortarle una porción más grande a mi hijo y más chica al resto. Esto implica que el amor desiguala, no es como en el respeto que son iguales, exactamente lo mismo. No, el amor desiguala, indudablemente, la actitud o el comportamiento que se tiene con alguien que está en esta situación no puede ser nunca igual a quien comparte esa situación, porque desiguala, y de alguna manera o en alguna u otra forma aparece. Está también lo que se llama la acepción, sería una acepción de persona disimulada. La acepción de personas es preferir a alguien en función de otro, pero por cuestiones que tienen que ver con la instrumentalización del otro. Diría que en el amor a veces podría darse, entrecomillado, una acepción de personas, pero es por el solo hecho de que no se ve como igual a los sujetos. Entonces se tiene, si se quiere, entrecomilladamente, una preferencia sobre aquel a quien se ama respecto de aquel a quien se respeta. ¿Mm? Bien, vamos entonces al respeto dialógico, universal, y hay una igualdad. Y acá voy a marcar dos cosas que nos van a servir para diferenciar el amor y el respeto, porque hay que diferenciarlos. Una primera diferencia importante es el amor no es universal, el respeto es universal. Una segunda nota que es muy importante y clave de lo que viene es que el amor no puede ser exigible, no puede ser exigido, perdón. No hay débitos que tengan que ver con un comportamiento dialógico cuyo núcleo sea el amor. No puede exigirse, mientras que el respeto sí es exigible. Esto es importantísimo para entender el derecho. El respeto sí puede exigirse. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la crítica era válida en la medida en que la crítica implicaba hacerle ver al otro que no tuvo conmigo un comportamiento que era debido?
y no simplemente criticarlo porque hace algo que yo no me esperaba que hiciera y veíamos las dos diferencias. La crítica correcta es la primera, que el otro esté obligado a hacer algo que no hace y que yo quiero que haga. Entonces ahí sí lo puedo criticar. Ahora, si yo espero algo de alguien que no hace, no puedo criticarla porque no está obligado a hacerlo. Ahí vemos entonces el ejemplo entre el amor y el respeto. No puede exigirse, no puede exigirse el amor bien entendido entre madres, padres, hijos o hijas. No puede exigirse. Lo que sí puede, no podemos exigir, porque es absurdo. Lo que sí puede es evitar que quien no ama a quien tiene que amar, aunque tiene un vínculo y una situación directa de convivencia, sí lo respete al mismo. Esto es lo que pasa con el derecho de familia. No podemos iniciar una acción en derecho de familia para que la madre o el padre ame a sus hijos si es que no lo hace. Sí lo podemos hacer para que al menos lo respete. Poder no dialógico, no universal. Claro, tendríamos que entender que es imposible manejar a toda la humanidad. En ese sentido podríamos interpretar que no es universal, lo mismo que la violencia. Desigualdad y los dos marcan desigualdad. Estos, no hay otra, ¿no? Es la última. Sí, Carlos, esa fue la Bien, última. bien. Estas cuatro relaciones, con esto vamos cerrando. Estas cuatro relaciones, ¿cómo se dan? Acá las vimos de manera separada, abstracta. En la realidad cotidiana se mezclan, interactúan. Una sociedad está compuesta de muchísimos comportamientos de amor, de respeto, de poder, de violencia. Nuestra propia experiencia, nuestra propia vida cotidiana marca esto. Estamos alcanzados en diferentes momentos y en diferentes etapas y en diferentes situaciones por todos estos vínculos. Pero esto lleva a un problema subsiguiente, que es lo que se denominan zonas grises, en primer lugar. ¿Qué es una zona gris? Una zona gris es un momento en donde un vínculo puede estar pasando o mutando de una situación a otra. Entonces, es difícil determinar si en ese momento ese vínculo es A o B. Por ejemplo, muchas veces es difícil separar el amor del respeto. ¿Es amor? ¿Es respeto? ¿Es uno u lo otro? Puede ser que el vínculo tenga aristas de uno u de otro, o vaya derivando de uno u otro. El respeto puede derivar al amor, pero al mismo tiempo el amor puede luego derivar al respeto. Lo mismo ocurre entre el respeto y el poder. El ejemplo más típico es el siguiente: el cuidado de la madre y del padre respecto de un hijo y el despliegue de su autoridad. ¿Tiene que ver con el respeto o podría tener más que ver con el poder? ¿Hasta dónde la heteronomía de la madre y el padre necesaria para que el chico se convierta o la chica en alguien autónomo no es un poder? Entonces ya no hay búsqueda de autonomía, sino hay intención de generar una dependencia que después le resulta muy difícil quebrar a quien tiene que preparárselo para que se rompa ese lazo en algún momento, que es el crecimiento y la madurez. Eso es lo que se llama zonas grises. También en el caso del poder o la violencia, aunque esto tal vez sea más sencillo separarlas. Zonas grises. Pero, por otro lado, están los que se llaman las zonas de tensión. Es decir, también en nuestra existencia cotidiana o en la realidad social hay situaciones en las que están presentes ambos vínculos en tensión, porque ambos vínculos son contradictorios. Por ejemplo, y algo que nos va a llevar toda una clase para estudiar,
es la situación de lo que nosotros denominamos el Estado de Derecho. Es un punto crítico de convergencia. Punto crítico quiere decir un lugar en donde en tensión críticamente se juntan dos vínculos sociales que son contradictorios. Ya queda muy claro con el cuadro y con lo que contamos que el respeto es completamente contradictorio del poder. Esto ya está claro, por lo menos del poder en su fase negativa. Pero podría darse una situación en donde al mismo tiempo en una determinada estructura social se dé respeto y poder, y esto implica que no estén vinculados juntos, sino en tensión. ¿Mm? Sí. Y esa situación va a ser, entre otras, la del Estado de Derecho. Va a ser también la situación de la ley, después lo explicaremos. Va a ser también la situación del Poder Judicial. En estas tres situaciones vamos a ver dos relaciones sociales que son completamente contradictorias, sostenidas, metidas en una estructura y generando conflictos y tensiones entre ellas. Por eso entonces hablamos de zonas grises, hablamos de zonas de tensión o puntos críticos de convergencia. Toda la realidad social es una urdimbre intrincada de estos vínculos. Ya adelantamos y ya podemos sacar la primera conclusión, que el derecho como forma de vinculación social se va a corresponder, como dice Héctor, técnicamente el respeto con el derecho. Dice Héctor, técnicamente el reconocimiento recíproco se llama derecho. El derecho es un vínculo de respeto o de reconocimiento recíproco. Y les adelanto, ya que con esto cerramos, algo importante para evitar futuros reduccionismos. En una frase, en un párrafo de un artículo en la que habla de la enseñanza del derecho como enseñanza de amor o libertad, Héctor dice algo clave, dice, el derecho es el diálogo, respeto, no amor, no su formalización. Clave, el derecho es el diálogo, no su formalización. Lo que ocurrió en siglos de enseñanza del derecho fue invertir esta cuestión. Se invirtió completamente esta cuestión. Entonces, se vio al derecho nada más que como o por o a través de sus formas. Con lo cual, la lectura resultó teóricamente e intelectualmente errónea. Bien, con esto entonces cerramos el tema de relaciones sociales, ya ubicamos al derecho a las relaciones sociales, podemos decir alguna cuestión más, alguna cosa más, agregar algo más, y en la clase que viene vamos a empezar ya con el análisis de nuestra propuesta del derecho, nuestra definición del derecho, rasgos, su análisis y un punto interesantísimo e importantísimo que tiene que ver con estas tergiversaciones de la explicación del derecho, que es por qué entender por qué se confunde o se sigue confundiendo el poder con el derecho, que es otro problema a nivel intelectual muy, muy grave. Confusión entre poder y derecho. Bien, les agradecemos entonces.